Un gusto de saludarlos. Y ahora vamos a ir a una entrevista bien interesante con un emprendedor chileno que se ha globalizado y que incluso tiene ahora su sede de trabajo en México. Se trata de Gabriel Gurovich, a quien saludamos con mucho aprecio. ¿Qué tal, Gabriel? Hace muchos años que te entrevisté en el programa Desafío Global. Así es, un gustazo, Atilio. La verdad es que para mí un honor volver a reencontrarnos y conversar de estos temas que nos interesan a todos. ¿Y podrías contarnos un poco qué es lo que es Kalog o cómo se pronuncia tu empresa? Sí, Keylog es un freight forwarder digital. Nosotros nos encargamos de mover cargas por el mundo, ¿cierto? Paquetes, pallets, contenedores, ya sea vía marítima, aérea o terrestre. Y esta es una industria muy tradicional que tiene en el mundo el control, si ustedes quieren, de las cadenas de suministro. Lo que se hizo muy famoso, todos se acordarán en COVID, con la nave Evergreen atravesada en el canal de Suez. Antes nadie sabía mucho de esto, de mover las cargas y quién lo hacía, etcétera. Y ahí nos volvimos un poco más visibles y más sexy, ¿no? Keylog ha invertido muchísimo en digitalizar el movimiento de carga internacional y por lo tanto hoy día nos definimos a nosotros mismos como una logtech, que haciendo un poco el símil a la industria financiera, la fintech, esto sería el equivalente en la industria logística. O sea, una empresa logística de base tecnológica que permite a sus clientes, importadores y exportadores, vivir en el tiempo real la situación global de su movimiento de carga. Oye, qué interesante tu cargo que eres como gerente general o chef evangelista. ¿De qué se trata esto y cómo surgió ese nombre? Sí, esto es un juego un poco con ¿cierto? Las iniciales del cargo, porque normalmente un CEO es el Chief Executive Officer, y aquí jugamos un poco con el Chief Evangelist Officer. De hecho, Keylog tiene otro que es el gerente general. ¿Y por qué? Porque una industria que era realmente muy análoga, realmente todo lineal, en papel y lápiz y llamada telefónica, impactarla con tecnología y generar esas oportunidades de innovación, inmediatez, simplificación y eficiencia, requirió y ha requerido un esfuerzo comunicacional y de evangelización muy fuerte. Por lo tanto, si tú me preguntas, Atilio, ¿a qué te dedicas todo el día? Básicamente a mostrar con ejemplos y casos de éxito que la logística hoy en pleno siglo XXI y bien entrado el siglo XXI claramente no debe ser y no debería ser algo equivalente a cuando esto nació como industria, que fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, con el plan de reconstrucción de Europa, del plan Marshall de los americanos, nació esta industria de expeditar el movimiento de las cargas y se inventó el contenedor. Tú sabes que el contenedor, que fue la última innovación en esta industria, fue inventado en el año 1956. Y mira cómo han pasado los tiempos. En esa oportunidad, yo creo que hace 20 años te entrevisté en Desafío Global en el Casino de Viña del Mar, en el Enjoy. La invitación, tuviste que viajar, te entrevistamos, departimos y ahora tú estás en México, yo en Viña del Mar sigo y estamos por estos sistemas que han evolucionado. ¿Hacia dónde vamos? Muy buena pregunta. El movimiento de carga, uno pensaría que es una experiencia o un proceso idéntico, ya sea que tú mueves productos perecibles, vinos, cobre o cualquiera de las típicas categorías de productos que Chile exporta. Y a su vez lo que importa, electrónica, calzado, ropa. Pero la verdad, Atilio, es que cuando uno hace un poquito de doble clic se da cuenta que la forma en que una compañía analiza, administra y opera sus cadenas de suministro son particularísimas. Entonces, antes de la digitalización de la logística, esto era un poco como dicen los gringos, one size fits all. Es decir, es lo que hay, usted se adapta o muere. Y la verdad es que desde que esto se ha podido llevar de una manera más fina, con tecnología y digitalización, las cadenas logísticas avanzan hacia la especialización máxima.
Es decir, hoy día si tú estás en la industria del movimiento de carga a granel, lo que entiendes, los conceptos, la forma en que te cobran y con qué actores vas a hablar es totalmente diferente que si exportas un contenedor con botellas de vino. Por lo tanto, si nos proyectamos en los próximos 10, 15 años, y esto muy influenciado, por supuesto, por la inteligencia artificial, yo creo que la industria logística va a tender a achatarse, es decir, van a desaparecer muchísimos intermediarios que hoy día tienen una función importante, pero que no es de un valor agregado tan alto que no pueda ser reemplazado por un clic y un cerebro de inteligencia artificial, ¿no? Y a la vez, y esto es lo increíble de esta industria, no vamos a dejar de mover átomos por el mundo. Entonces, si bien toda la operativa, coordinación va a ser a 2 clics, hay algo que no va a cambiar, que es que una caja que se sube en el puerto de Shanghái y se baja en Valparaíso va a tener un tiempo de tránsito de 35 o 40 días igual. ¿Va a haber más velocidad en el movimiento carga? No lo creo. Hay quizás naves a futuro más ecológicas, eventualmente sin tripulación, con turbinas eléctricas, quién sabe. Pero mover átomos, a diferencia de mover ceros y unos, es algo que va a seguir siendo como te lo imaginas a ti. Oye, qué interesante. Y en este sentido, ¿tú cómo ves el comercio exterior chileno? Yo de repente me sorprendo porque uno dice Chile, primer productor de cobre, y sigue mirando, primer productor de nueces, primer productor de cereza, primer productor de mejillones, primer productor de alga, y la cuenta suma y sigue. Y los chilenos muchas veces no sabemos este potencial inmenso que tiene nuestro país. Se te quedó inclusive probablemente la industria forestal más importante del mundo. Tenemos 2 campeones mundiales en eso. ¿Y por qué lo comento? Arauco trabaja con Keylog y sorprendentemente es el exportador más grande del mundo si uno lo mide por cantidad de contenedores, para que sepa. Entonces, sí, yo te diría que el futuro y de Perdón, Chile como... déjame Sí. detenerme ahí. Uno se imagina, claro, exportando tronco y todo, pero esto es mucho más avanzado en cuanto a valor agregado. ¿Qué es lo que va de madera desde Chile para otro lado? No, por supuesto va pulpa y van rollos de papel, pero también van puertas y paneles y productos terminados de madera que se los venden directo a una tienda de mejoramiento del hogar, digamos, y va el cliente final a comprarlo. Entonces sí, hay mucha innovación y hay mucha desarrollo de producto. Pero como tú bien dices, y esta es la dicotomía o la paradoja de Chile. Chile es la estación terminal del mundo, ¿no? Estamos lejos de todos los consumos, estamos lejos de todos los focos en donde eventualmente nuestro producto debería llegar y siempre hemos tenido la percepción de que entonces no lo podemos hacer. Discusión eterna en los últimos años en Chile, probablemente tú, Atilio, también la has escuchado, es como, si tenemos el litio, ¿por qué exportamos polvo y no exportamos batería? Yo creo, y esa es la distancia que yo creo mentalmente Chile está empezando a entender, es que los fletes se han optimizado, las tarifas de flete se han normalizado, las distancias en días o en navegación, digamos, es quizás lo más rígido, pero se pueden gestionar. Por lo tanto, yo veo a Chile como potencia exportadora integrándose en las cadenas verticalmente en las cadenas industriales y efectivamente yo sé que la gente de Corfo me va a decir que estoy loco y la gente de la Sofofa también, pero si tú me permites proyectarme en el tiempo, es real que en 15 o 20 años más Chile exporte baterías de litio y no polvo de litio, que Chile exporte productos terminados y que realmente por cada tonelada o metro cúbico de utilización de un contenedor o de un barco, Chile realmente dé vuelta su balanza comercial. Estamos también exportando, me sorprendí yo, eh, software, creaciones inteligentes, artificiales que no son productos en sí. Chile ha ido tomando un buen camino. Sí, claro, y la industria de los servicios, porque si hoy día uno ve cómo se distribuye el producto bruto de un país, mientras más avanzado su economía, la parte de servicios toma mucho poder. Y si uno tiene un país chico como Chile, con pocos habitantes, si tú te quedas vendiendo tus servicios localmente, tu techo es muy bajo.
Y resulta que tenemos, y esto es hermoso decirlo, una mercado que a mí me gusta llamarlo mesticia. Mesticia es todo lo que ocurre de Río Grande hacia abajo, o sea, de México al Polo Sur. Piensa tú, hoy día vive casi 1 billón de personas, que además Claro. hoy día ya tiene un ingreso medio relativamente bueno, ¿sí? Ya no somos países tan pobres, y culturalmente somos muy similares. Por lo tanto, y si quieres, deja fuera Brasil Y por perdón, idiomático. de ahí Sí, tu traslado a México. sí, claro. Entonces, si tú me dices hoy día Chile, ¿en quién debería enfocarse tanto para productos como para servicios? Que fue tu comentario, o sea, esta industria de vender intelecto, llamémoslo así. Bueno, mesticia, pues. ¿Para qué vamos a tratar de vender un software que inventamos y desarrollamos en español? Para una problemática de idiosincrasia latina en Asia o en Europa. Si acá tenemos mercado, lo mismo para los productos, o sea, si tú te fijas, una de nuestras potencias exportadoras, la industria de la fruta fresca, finalmente todos los formatos, los packaging, las cantidades, incluso los calibres, han sido diseñados y producidos a pedido de un consumidor que está al otro lado del mundo. ¿Sí? Oye, con lo que tú estabas contando recién, me imaginaba yo que el gran cambio era que antes uno hacía algo y lo vendía, pero con todo esto de la comunicación ahora uno no hace nada, sino que ve qué quieren los otros y lo hace y lo vende. Absolutamente. Métele un poquito de inteligencia artificial a las redes sociales y yo puedo anticipar lo que Atilio va a querer mañana, inclusive. Ujú. Entonces, sí, es así. Y lo más probable es que tú y tu asistente AI en unos años más hagan la decisión de compra juntos. Pues tú le vas a decir, oye, necesito pasta de dientes, se está acabando, y él va a hacer todo lo demás. Entonces, ¿a quién le ofrezco yo mi producto? ¿A la persona humana o a su asistente de inteligencia artificial, que finalmente es el que toma la decisión de compra? Lo ves, ¿no? O sea, esto va a cambiar radical desde la publicidad, o sea, cómo ofrezco mi producto, hasta la entrega final y qué sé yo, la venta, ¿no? Es bien emocionante, pero lo que no va a cambiar, y que creo que por eso estamos conversando, es que alguien va a tener que encargarse de que ese producto atraviese las fronteras, cruce los océanos y eventualmente llegue de puerta a puerta. Oye, te quería llevar un poco esto como el chino Río a ping-pong, decir a tirarte y tú me respondes. Cuco Chancay. A ver, voy a hablar desde lo geopolítico primero. Yo creo que Estados Unidos no va a permitirlo. Así de simple. Como todos saben, supongo, Chancay es una inversión china. Toda la guerra comercial que estamos hoy día viviendo y las tarifas son principalmente una pulseada entre China y Estados Unidos, o más bien entre Estados Unidos y China. Y Chancay se ha posicionado mentalmente como la bandera que clavó China en Latinoamérica Ujú. para mejorar, optimizar a su favor, por supuesto, lo cual está muy bien, las cadenas logísticas y penetrar entonces este lado del mundo. Bueno, Estados Unidos no lo va a permitir. Porque esto, Eh, según ellos mismos dicen, es como la continuación de la ruta de la seda, con situaciones similares que ya han hecho en África, en otros lugares, buscan lugares estratégicos, incluso hay analistas que dicen que esto de un día para otro puede transformarse en un complejo militar, en una base naval. Esa es la respuesta de la parte geopolítica y creo que tú la complementaste súper bien. Todos esos miedos y todos esos resquemores existen y obviamente todos aquellos mercados y compañías más alineadas con el eje americano van a tener no sé si un mandato y prohibición explícita, pero probablemente no van a poder ocupar ese puerto ni pasar por ahí. Ahora, déjame darte la respuesta desde Chile. Yo creo que esto nos abre una oportunidad increíble, ¿sí? Chile, además, tiene una posición geopolítica muy loca porque somos el principal socio comercial con China y Estados Unidos. Entonces, aquí uno tiene que ser inteligente y diplomático, pero a la vez lograr encontrar ese espacio que nos permita a nosotros proponer algo desde el punto de vista logístico y de los puertos y de la operativa, que cumpla y que ofrezca una solución a ambos. Entonces, no tengo la respuesta en la punta de la lengua, sería patudo mío decir qué es lo que hay que hacer, pero yo creo que Chile tiene una oportunidad muy bonita gracias a Chancay. Oye, y esto que acá en Valparaíso hemos visto,
Bueno, en San Antonio también, que estamos despachando buques express directamente Valparaíso, China, ¿ah? O San Antonio, China, y van en poco tiempo, no tienen que hacer todas estas rutas que antes hacían. Por ejemplo, en el caso de las cerezas, que hay suficientemente carga, o sea, se ve una posibilidad, o tú ves una posibilidad de que, no sé, Puerto San Antonio, el complejo Valparaíso San Antonio, puedan transformarse en un hub, ¿o no? Absolutamente. Mira, lo curioso que pasó ahora, una de las navieras más importantes del mundo de bandera china, inventó una ruta que ahora viene directo a Valparaíso, San Antonio, y luego sube por la costa pacífico americana hasta México. Esa ruta es inganable en tiempo de tránsito hacia Chile. No existía, porque antes venían por el norte y bajaban. Y mira lo curioso, ¿por qué la inventaron? Bueno, primero porque México y Estados Unidos están muy complicados en comercio internacional con el tema de las tarifas y no había demanda de llevar buques cargados directos completos desde Shanghái hacia Manzanillo, qué sé yo. Pero segundo, porque aquí habían quedado demasiados contenedores vacíos como puerto de última terminal, ¿no? Y por lo tanto ya vio la ecuación de precio de cargar contenedores vacíos en San Antonio y en Valparaíso y reposicionarlos probablemente en la cuenca del Asia o dejarlos en Norteamérica. Esto antes no era posible por tarifas, por costos, por lógica más de las compañías navieras. Hoy día yo creo que Chile, con esta experiencia que tú muy bien comentas, va a poder demostrarle a las navieras en general del mundo que tiene todo el sentido conectarnos muy rápido con Asia. Eh, Ambas vías, salir con el Cherry Express, que es un charter que todos los años lo organiza la industria chilena y que es lo máximo, fantástico, va a una velocidad que normalmente las naves no transitan, bastante más rápido y ahorra varios días, pero también en la ruta inversa. Si Chile es el primer punto en el cual las naves del Asia llegan a América, esto amplifica el mensaje que te di recién, de la oportunidad logística que eso implica para Chile. Imagínate, por tierra hacia Brasil, ¿cierto? Bolivia, Paraguay, Argentina, por el estrecho de Magallanes para productos sobredimensionados, que hoy día con los problemas de sequía que hay en Panamá volvió a posicionarse como un paso necesario. Y obviamente, llamémoslo cabotaje latinoamericano, descargando en Callao, Buenaventura, etcétera. O sea, es realmente oportuno esta conversación, Atilio, y es realmente aquí y ahora en que los operadores logísticos y Chile como país y con esa potencia de importador que tiene, debiera tomar acción y realmente posicionarnos como un hub y ya no solo como un puerto terminal última escala. Oye, mencionaste Argentina. Desde Sí. Argentina nos está llegando vino, cereales, una serie de elementos del sector oeste de Argentina, las provincias de Cuyo, etcétera. El otro día veíamos una exportación de fruta por Puerto Coquimbo que venía de Argentina. Es decir, nosotros podríamos movilizar toda esa carga que es gigantesca. Imagínate, podemos, si tenemos buenos pasos, que no se interrumpan. ¿Cómo ves esa situación tú? Pero absolutamente, o sea, inclusive toda la industria vitivinícola que está en la zona de San Juan y Mendoza, le hace todo el sentido del mundo cruzar a San Antonio o Valparaíso y no ir hasta el Atlántico. ¿Por qué no ocurre más? Bueno, yo creo que una cosa es capacidad y operativa de puertos, pero eso no lo es todo. Lo otro es que Chile tiene que generar incentivos y mostrarse, como decíamos recién, como un operador logístico de escala, de calidad, de eficiencia, y eso efectivamente hay que vender al país y hay que vender a nuestra industria logística. Entonces, cuando yo soy el Chief Evangelist Officer de Keylog, probablemente Chile debería tener un Chief Evangelist Officer de nuestra capacidad instalada portuaria, nuestra infraestructura vial, y todo lo demás, nuestra capacidad de controlar acceso de productos con el SAC y todo lo excelente que hacemos fitosanitariamente, todo eso vale dinero y O todo sea, eso no solo, perdón, ¿sí? hace falta evangelizar estos temas. Yo creo que sí. Y de nuevo, no es inversiones millonarias, no es afirmar convenios internacionales, no, es mostrar lo que ya tenemos y lo que por supuesto vamos a seguir desarrollando. Oye, cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, tú que estás ahí ya prácticamente en Norteamérica, en todo este flujo, porque México
tiene más de 100 millones de habitantes. Sí, te digo que la cifra oficial son 130 millones de mexicanos el año pasado, 2024. Y ahí Sí, están en conexión con, bueno, Laredo, toda esa zona de Estados Unidos. Tú estás ahora en el medio de un flujo. ¿Cómo ves tú el tema, esto de la guerra llamada arancelaria? sí. ¿Tú crees que nos va a golpear a Chile o estamos lejos de eso? A ver, nadie va a quedar indemne. Eso es lo primero que hay que saber. Segundo, yo creo que Chile tiene una posición bien ventajosa porque somos el principal proveedor de un insumo muy crítico, sobre todo con la transformación, ¿cierto?, de la electromovilidad, etcétera, que es el cobre, y que ya tuvimos una buena noticia que por ahora, al menos, no va a tener arancel. Y lo segundo es que nosotros firmamos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que si bien no significa que eso está escrito en piedra, sí tiene bastantes protecciones para, comparado con alguien que no lo tiene. Entonces, yo creo que Chile indemne no va a salir, pero yo creo que vamos a ser de los países que va a tener al final de todo este proceso una posición buena, ¿sí? Y lo otro, que lo hablamos de alguna manera en esta conversa, es que Estados Unidos hace una mirada bien sesgada de lo que es el comercio internacional porque nunca ha incorporado los servicios en esta ecuación de balanza comercial entre un país y otro, no incluyen los servicios. Entonces, finalmente, Chile hoy día es un proveedor neto de materia prima para Estados Unidos y compramos cantidad de productos terminados y una cantidad superior quizás en valor de servicios. O sea, la cuenta de Google, la cuenta de Netflix, súmese. Por lo tanto, en balanza comercial, cuando esto se haga el doble clic y se mire con el alcance que se debería mirar, nosotros hoy día somos deficitarios, ¿sí? Y eso es lo que Estados Unidos busca, ¿no? Quiere que la balanza comercial de Estados Unidos con el resto del mundo sea para el lado de ellos, ¿cierto? Positiva. Te quería llevar a un tema local también, porque acá, bueno, tú hiciste un comentario en nuestro medio y en varios que aparecieron sobre esta nueva propuesta de un royalty portuario. Y tú lo analizaste muy bien. ¿Qué opinas tú en general de aplicar un cobro por las transferencias de carga? Se hablaba en toneladas de $1 o $2. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, yo vi la noticia y no me aguanté las ganas de expresar mi idea, porque la ¿Mm? verdad yo creo que la intención es buena, pero en el diseño fino puede ser muy mala, ¿ok? Tú decías que podría Entonces, transformarse en una doble tributación. totalmente. Entonces, ¿cuál es el sentido? Esa es la pregunta fundamental de un royalty portuario. Yo creo que para nosotros en Chile es bastante evidente que nos pasa con la industria minera, ¿cierto? En donde ocurre la faena, la verdad es que el país no se ha preocupado de redistribuir y generar infraestructura y acceso a la salud y buena calidad de vida, etcétera, y todo se centraliza, ¿cierto?, en un presupuesto de la nación que se decide en Santiago y finalmente las regiones o las zonas donde realmente ocurre la industria, no pasa nada, ¿no? Y eso basta con hoy día ir a mirar Valparaíso, San Antonio y algunos otros ciudades puertos, digamos, ¿no? Entonces, el sentido es una ciudad-puerto tiene que ser un motor de nuestro comercio internacional. Te menciono Rotterdam, ¿cierto? Te menciono Frankfurt y te menciono un par más de ciudades puertos que todos conocemos, para qué hablar de Singapur, por ejemplo, etcétera, donde la reinversión producto de su negocio natural, que es el puerto que está adosado a la ciudad, es altísima, en calidad del recurso humano, en infraestructura, etcétera. Todo es necesario. Entonces, nuevamente, la intención de que algo de el valor que agrega un puerto quede en su entorno natural, a mí me parece bien, correcta. Ahora, ¿quién lo paga? ¿Sí? Como tú mencionaste, hoy día hay dos proyectos discutiéndose en el Senado. Uno implica que sea el importador o exportador que pague $2 por cada tonelada importada o exportada. Para los que no entienden la dimensión, en un contenedor de 40 pies caben 26 toneladas. O sea, estarías pagando por un contenedor el doble de eso, $52.
Y la otra es que la naviera, la compañía naviera, pague $1 por tonelada transportada. Eh, si un contenedor tiene 26 toneladas y en una nave caben en las más grandes del orden de 15.000 contenedores, hagan el cálculo. Si nosotros hiciéramos eso, la naviera nunca más va a llegar a ese puerto. Es más o menos obvio, ¿sí? ¿Se Entonces, cobra algo así en otros puertos, por ejemplo, de aquí de América? ¿Un rollo? desconozco, yo creo que no, desconozco, pero sí te puedo hablar con más conocimiento, al menos en Europa, Estados Unidos y Asia, sí. ¿Ok? Ahora, las autoridades portuarias y los municipios son los que suscriben convenios, llamémoslo Puerto Ciudad. ¿Ok? Y luego se financia con funciones que son de valor agregado para la industria logística. ¿Ok? Por ejemplo, Long Beach, Los Ángeles, Estados Unidos, ¿sí? Se aplica un cargo por limpieza de contenedores, pero se le da trabajo a la gente de Long Beach, California. ¿Me explico? Por lo tanto, igual había que hacerlo. ¿Cómo se canaliza y quién recibe el beneficio de eso? Es más la ciudad puerto, que está obviamente en el puerto, más que cualquier industria o proveedor que pueda ir y venir, salir y pagar sus impuestos, ¿cierto? De manera centralizada en Santiago y nunca dejar nada de valor ahí. Por lo tanto, yo diría, y con esto para redondear la idea, que más que Chile establezca una tarifa, ya sea a la naviera o al importador exportador, y que haya como detrás una idea de, sí, y esto se reinvertirá en la ciudad, cosa que sabemos que no siempre se puede articular. Hay un royalty minero que nació producto de la negociación del litio, ¿te acuerdas? Que Ujú. la verdad que se suponía que el foco iba a ser fundar una capacidad de innovación en torno a temas relacionados con el litio para que ojalá Chile avance en las cadenas industriales y se, qué sé yo, desarrolle. La verdad que hasta el día de hoy yo no sé en qué se ha ocupado ese dinero, pero no creo que haya sido en el destino. Entonces, Oye, eso y yo creo que no va. acá se Sí, cita el caso de la tasa única portuaria. ya. Sí, claro. Pero eso ya se cobra de una u otra manera. Lo que pasa es que se cobra dentro de otros servicios, ¿no? Entonces, Ahora lo que se cobra ¿qué? muy, muy bien cobrado, pero lo que hay duda y no se conoce exactamente, según varias declaraciones, el monto que se ha acumulado y a dónde van a parar esos dineros, que hay una cuenta que lo explique claramente. Tal cual. Entonces, después, por ejemplo, hay otro modelo. Existe un trust fund o un fondo tipo de estos de endowment que se construye a partir de un cobro que el puerto crea. Pero este fondo es algo que el operador portuario o la empresa portuaria dona a la ciudad. Es decir, acá hay un fondo que no lo vamos a gastar, pero la rentabilidad del fondo nos permite invertir en infraestructura, en mejor calidad de educación, en formación profesional, etcétera. Entonces, hay modelos muy probados, bastante inteligentes, que basta con ir a verlos, ¿no? Y estudiarlos, y te vas a dar cuenta que probablemente la peor idea es cobrar un peaje o un impuesto adicional. Y otra que quizás vale la pena comentar, que hablamos y mencioné Rotterdam al principio. Bueno, Rotterdam es un caso espectacular. El puerto de Rotterdam, el propietario del puerto, el accionista es la ciudad de Rotterdam. O sea, imagínate la municipalidad, el municipio o la región, ¿cómo se llama la figura? El core, ¿no? O el GORE, el gobierno regional. El gobierno regional decide ser el dueño del puerto e Mira, te invierte en la tengo un infraestructura. ejemplo bien bueno Sí, de nuestros antiguos eh, concejales, viñamarinos, alcaldes. Viña del Mar es dueña de su casino. súper buen ejemplo. Y eso, Súper. con esos recursos se han construido balnearios, gimnasios, teatros, e incluso, bueno, después se logró que esto no fuera solo para Viña, sino que se repartiera otro tanto en las comunas aledañas. Pero ahí hay un ejemplo concreto. ¿Ah? Concreto. Y es más, el financiamiento para eventualmente construir una ampliación y o un nuevo puerto que el propietario sea la ciudad, existe. Y existe la CAF, y existe la Corfo, y existen organismos internacionales
que ante un plan bien estructurado que se parezca ojalá a la experiencia Rotterdam u otras equivalentes, seguro que lo van a querer hacer, seguro. Hasta yo creo que los que estamos en la industria logística y compañías multinacionales, navieras y de otras índoles, ante la posibilidad de que esta cadena que describimos al principio, donde Chile deja de ser puerto terminal y se transforma en un hub, les conviene que incluso podrían apostar porque este proyecto ocurra y dar las garantías de yo voy a ir a él o, no sé, ayudar con financiamiento u otras formas de vincularse desde su génesis, digamos. Oye, volviendo al principio para terminar, reiteramos este concepto que tú, por lo que veo, ves que Chile avanza. Sí, totalmente. Yo soy un convencido de que las cosas siempre pueden ser más rápidas y más eficientes, pero detenidos no estamos. Y yo creo que hay algo muy importante en esto, Atilio, no sé si me voy a desviar un poco, pero Chile, y esto es Vox Populi, estamos en una crisis de natalidad, y Chile naturalmente va a ser en 2 generaciones más un país absolutamente cosmopolita. Eh, Porque alguien tiene que llenar el espacio de gente que ya no nace chilena, digamos, y tenemos obviamente una migración que se va a arreglar también, y yo soy muy optimista en eso, pero lo que te quiero decir es que vamos a ser no solo una nación naturalmente conectada con el mundo, porque apostamos por eso de los años 90, sino que además una cultura globalizada por naturaleza. ¿Qué más necesita Chile para darse cuenta entonces que su vínculo y que obviamente las cadenas de suministro y la logística tienen una importancia vital? Quizás hay que dar vuelta al mapa, ¿no? Y poner el sur en el norte y darnos cuenta que de verdad si uno pone y clava ahí una bandera en Valparaíso, San Antonio y empieza a tirar las distancias a todo el resto de los focos de donde vive la gente y está el consumo, no estamos tan mal, todo lo contrario. Oye, y ya hemos visto, por ejemplo, una chinita hecha chilena que ganó el campeonato de ping-pong, ¿te acuerdas? Y hemos Totalmente. visto de estos morenitos más fuertes que nosotros que ya han ido conquistando medallas en los campeonatos. Y bueno, y así empieza a llegar una migración que también está la parte negativa, por supuesto, pero yo creo, siempre les digo a mi hijo, si usted como pareja tienen 2 hijos, la humanidad va a quedar igual. Si tienen un solo hijo, la humanidad va a ascender a la mitad. Y si no tienen hijos, va a desaparecer la humanidad. Así haciendo un El, cálculo somero. en la última década, Atilio, la tasa de natalidad chilena cayó de 2,3 hijos por mujer a 1,3. O sea, ya estamos en la zona roja. Se necesita 2,1 de tasa de natalidad para solo sostener la población en el tiempo. O sea, Chile no se da cuenta, pero eso se demora exactamente una generación. La próxima generación vamos a tener una pirámide poblacional invertida, en donde por cada jubilado por cada persona en edad laborable van a haber 3 o 4 personas ya en edad de pensión o jubilación que necesitan que él produzca y pague impuestos, etcétera. No da. La única solución, y esto le pasó a Japón y Chile creo que está igual de mal en términos de datos, de números, es aceptar la migración. No hay otra. Entonces, nuevamente, uno hoy día escucha todo tipo de posiciones de todo el espectro político, pero en general todo el mundo quiere cerrar la frontera. No hay nadie que diga la necesitamos. Es más, Mira, tenemos yo que creo que la incentivarla. clave está por lo que tú dijiste, puede haber un royalty, pero bien hecho. Puede haber Sí, claro, migración, pero bien hecha. Y así tantas exactamente. cosas. Es decir, yo creo que no hay que ser extremista en esto, sino que ver la manera de hacer las cosas bien, bien planificadas. Y mira, Atilio, hacer las cosas bien, yo creo que también tiene que ver con poder tener las conversaciones correctas. A veces en Chile somos, como repetimos un discurso que nos aprendimos de memoria y nadie se cuestiona por qué hacemos lo que hacemos o cómo hacemos lo que hacemos y aparece alguien innovador, un poquito más disruptivo. ¿Para qué poner un ejemplo lejano? Tú mismo, Atilio, cuando empezaste con tu programa de innovación, cuando nadie hablaba de innovación, y la gente en general le cuesta enganchar con esa nueva conversación, con esa nueva dimensión de crear algo. Finalmente, yo diría, si hay algo que al ser humano lo caracteriza, es que nosotros somos capaces, conversando, de crear nuevas realidades.
Entonces, ¿por qué auto-justificarnos diciendo no, eso no se puede, no, somos muy chicos, no, estamos muy lejos? Busquémosle la vuelta. No va a ser fácil ni inmediato, pero cuando uno se dedica a estas cosas, como tú lo has hecho por tantos años, me imagino que después como que la visión periférica te permite identificar oportunidades donde nadie más las ve. Muchas gracias, señor evangelizador de las nuevas tendencias, tecnologías. Te agradezco mucho, realmente estos temas, y qué bueno estar ahí donde estás tú, en otro escenario que se le abre la mente a uno. No puede ver cosas que a lo mejor estando siempre en el mismo lugar no las puede ver. Así que, Gabriel, muchísimas gracias. A ti por la oportunidad, y desde ya decir que si alguien de los que nos está escuchando ve la oportunidad de trabajar en serio este tema del rollo antiportuario, yo quiero aportar en eso y creo que Chile tiene una chance de hacer algo bien desde el diseño, desde el origen, y que probablemente es una única oportunidad, ¿no? Gracias, Gabriel. Gracias.